Más de una semana después del estallido del conflicto, Irán e Israel continúan intercambiando ataques con misiles, intensificando una escalada bélica sin precedentes en Oriente Próximo. Este viernes, el ejército israelí bombardeó instalaciones del Ministerio de Defensa iraní y múltiples objetivos militares dentro del territorio persa, con el objetivo declarado de debilitar tanto las aspiraciones nucleares como la estructura política y militar de la República Islámica. El Estado de Israel ha reconocido abiertamente que su estrategia busca también desestabilizar al régimen iraní. Así lo afirmó el ministro de Defensa, Israel Katz, quien aseguró que es necesario atacar todos los símbolos del régimen y sus mecanismos de opresión. En la misma línea, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, declaró que el país debe prepararse para una guerra prolongada. Nos hemos embarcado en la campaña más compleja de nuestra historia para eliminar una amenaza de tal magnitud que debemos estar listos para un conflicto prolongado, afirmó Zamir. Por su parte, Irán respondió este viernes con nuevos bombardeos sobre el norte y el centro de Israel, afectando especialmente a la ciudad de Haifa, donde se reportó al menos un fallecido y 23 personas heridas. Entre las ciudades más golpeadas por esta guerra se encuentran Beersheba, Tel Aviv y Jerusalén. Además, Teherán denunció la muerte de 3 paramédicos en un ataque presuntamente perpetrado por Israel contra una ambulancia. El asesor político del ayatolá Ali Jamenei, Ali Shamkhani, sobreviviente de una serie de bombardeos dirigidos, según se afirma, a asesinar al líder supremo iraní, aseguró estar dispuesto al sacrificio en esta guerra. El día glorioso de la victoria se acerca. El nombre de Irán brillará a lo largo de la historia, como siempre lo ha hecho, proclamó. La capital iraní, Teherán, fue escenario de marchas multitudinarias este viernes, con manifestantes mostrando su respaldo al régimen de los ayatolás y gritando consignas como «Muerte al régimen sionista y a la arrogancia americana». Mientras tanto, la comunidad internacional sigue con atención el desarrollo del conflicto y continúan los esfuerzos diplomáticos por frenar tanto la guerra como el avance del programa nuclear iraní. Irán, que se niega a entablar negociaciones con Estados Unidos mientras persistan los ataques israelíes, se reunió en Ginebra con los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido, además de la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. El objetivo fue discutir la creciente tensión en la región y la cuestión nuclear. Tras el encuentro, el embajador iraní Abbas Araghchi declaró que su país está dispuesto a considerar la vía diplomática nuevamente, pero solo si cesa lo que califican como agresión israelí. Simultáneamente, representantes de Israel e Irán se enfrentaron verbalmente en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada a solicitud del gobierno iraní. Teherán acusó a Israel de violar el derecho humanitario con sus ataques y denunció que la ONU ha abdicado de su responsabilidad con la paz mundial, al permitir que se envíe un mensaje de impunidad ante las acciones militares israelíes. En respuesta, el embajador israelí citó al canciller alemán Friedrich Merz, afirmando que Israel está haciendo el trabajo sucio del mundo. Añadió que su nación representa la línea divisoria entre la civilización y el imperialismo genocida yihadista. Irán no solo busca la destrucción de Israel, sino también rediseñar el orden mundial, declaró. Además, aseguró que Israel no se disculpará por defenderse ni por atacar instalaciones nucleares iraníes. No vamos a pedir perdón por neutralizar amenazas, sentenció. También criticó duramente a los países que condenan a Israel mientras guardan silencio ante las acciones de Irán, calificando esta postura como un colapso moral. Mientras tanto, varios países occidentales han comenzado a evacuar a sus ciudadanos desde Israel. El Ministerio de Defensa español informó que un avión militar A330 partió este domingo con destino a Jordania para repatriar a los ciudadanos españoles que desean salir del país ante el aumento de la tensión. Alemania, Portugal y otras naciones también han enviado aeronaves para llevar a cabo operativos similares. Ahora bien, lo que sucede en esta región no es únicamente un asunto político. Hay una realidad espiritual más profunda operando detrás de todo. Israel,
como nación con un propósito profético, y Jerusalén, como epicentro del plan divino, siguen siendo el punto más sensible y disputado de la historia humana. Y como lo dice la Escritura, es una copa que hace temblar a las naciones. El odio de Irán hacia Israel no es nuevo. Es el eco moderno de la enemistad milenaria entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El objetivo es uno: destruir a Jerusalén, eliminar al pueblo del pacto e impedir el cumplimiento del propósito de Dios. Pero el pueblo de Dios no debe mirar esto con temor, sino con discernimiento. Lo que está ocurriendo confirma que la palabra se cumple. La paz de Jerusalén aún no llega, porque el verdadero príncipe de paz aún no ha tomado su trono. Y mientras tanto, como dice el Salmo 122, versículo 6, debemos pedir por la paz de Jerusalén. Notemos lo que dice el relato bíblico. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Estimado oyente, hablar de Jerusalén es hablar de una ciudad profundamente amada por Dios, pero también terriblemente herida por la historia. Desde tiempos antiguos, Jerusalén ha sido un escenario de gloria y dolor, de visitación divina y destrucción humana. Su nombre, que significa ciudad de paz, contrasta dolorosamente con los siglos de guerras, invasiones y derramamiento de sangre que la han marcado. Todo comenzó con el cautiverio babilónico en el año 586 a.C., cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón, arrasó la ciudad y llevó al pueblo de Judá al exilio. Fue un golpe devastador. Jerusalén quedó desolada, sus muros caídos, su santuario profanado y su pueblo disperso. Aquel juicio vino como consecuencia de la rebelión del pueblo contra Dios y su constante idolatría. Años después, bajo el dominio de los persas, específicamente durante el reinado de Ciro el Grande, comenzó un tiempo de restauración. Dios movió el corazón de Ciro para permitir el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Sin embargo, la paz fue breve. La ciudad quedó bajo dominio extranjero y nunca recuperó su plena soberanía. Luego llegaron los griegos, tras la conquista de Alejandro Magno. Tras su muerte, el imperio se dividió y Jerusalén quedó atrapada entre dos dinastías poderosas, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Bajo los Seleucidas, especialmente con el rey Antíoco Epífanes IV, la persecución se intensificó. Antíoco no se conformó con dominar políticamente a Jerusalén. Su objetivo era erradicar la fe judía y sustituirla por la cultura y religión griega. En un acto de máxima blasfemia, profanó el templo de Dios. Mandó erigir un altar pagano en el lugar santísimo y ofreció sacrificios de cerdos, un animal impuro para los judíos, sobre el altar del holocausto. Este acto no solo fue una humillación nacional, sino una abominación espiritual sin precedentes. Pero la crueldad no terminó ahí. Se emitieron decretos que prohibían la circuncisión, la observancia del sábado, la lectura de la ley y cualquier práctica relacionada con la fe en Jehová. Quienes eran encontrados obedeciendo la ley eran castigados con la muerte. Niños circuncidados eran asesinados y sus madres colgadas junto a los cuerpos de sus hijos. Antíoco envió soldados a los pueblos y aldeas, obligando a los judíos a comer carne de cerdo y a ofrecer sacrificios a los dioses griegos. Aquellos que se negaban eran brutalmente torturados y ejecutados. Este tiempo de oscuridad y terror desató una profunda crisis espiritual en Israel. Fue uno de los momentos más caóticos y sangrientos desde el exilio babilónico. La fidelidad a Dios se convirtió en una sentencia de muerte. Pero en medio del dolor surgió un clamor. Dios levantó un remanente fiel, y de ese remanente surgió la rebelión de los macabeos. La familia de Matatías, un sacerdote de la aldea de Modín, se negó a someterse a las órdenes de Antíoco. Cuando un emisario seleucida exigió que se ofrecieran sacrificios paganos, Matatías se levantó con celo santo, mató al emisario y huyó a las montañas junto a sus hijos, iniciando una revuelta que crecería rápidamente. Su hijo Judas Macabeo, conocido como el Martillo, lideró una serie de campañas militares que, contra todo pronóstico, lograron liberar Jerusalén y purificar el templo en el año 164 a.C. Este evento dio origen a la fiesta judía conocida como Hanukkah, que celebra la rededicación del templo y el milagro de la luz que no se apagó. Fue una victoria significativa,
pero temporal. El conflicto espiritual y geopolítico en Jerusalén no había terminado. Más adelante, en el año 64 a.C., Roma invadió Jerusalén. Pompeyo tomó la ciudad y la incorporó al Imperio Romano. Desde entonces, la opresión fue política, económica y espiritual. La ciudad estaba bajo el yugo de una potencia extranjera que, aunque permitía cierta autonomía religiosa, imponía sus leyes y vigilaba cada movimiento. Fue en este contexto que nació Jesús, el Mesías prometido. Y fue Él, el Hijo de Dios, quien un día se acercó a Jerusalén y lloró por ella. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44, está escrito: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús vio lo que otros no veían. Jerusalén había sido visitada por el príncipe de paz, pero no lo reconoció. Y así, la sentencia se acercaba. Mientras la ciudad continuaba con sus rituales y sus ocupaciones religiosas, ignoraba que estaba a punto de enfrentar uno de los juicios más devastadores de su historia. La paz en Jerusalén, aunque aparente bajo el dominio romano, era en realidad una olla de presión a punto de estallar. La ocupación romana era opresiva. Altos impuestos, corrupción, soldados paganos custodiando el templo y una élite religiosa coludida con el imperio. La tensión crecía año tras año, alimentada por el resentimiento del pueblo y por el fervor de grupos nacionalistas y mesiánicos que anhelaban liberación. Finalmente, en el año 66 después de Cristo, estalló la gran rebelión judía contra Roma, también conocida como la Primera Guerra Judeo-Romana. Todo comenzó cuando grupos de judíos celosos se rebelaron en Jerusalén y Galilea, expulsaron a las autoridades romanas y declararon la independencia del imperio. Fue un acto de desafío abierto contra la potencia más temida del mundo. Durante un breve tiempo, la euforia inundó al pueblo. Sin embargo, esta rebelión encendió la ira de Roma. El emperador Nerón envió al general Vespasiano y luego a su hijo Tito con legiones poderosas para aplastar la sublevación. La guerra fue larga y sangrienta. Las ciudades judías fueron cayendo una tras otra. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, Tito rodeó Jerusalén con un asedio brutal durante la celebración de la Pascua, cuando cientos de miles de judíos se encontraban dentro de la ciudad. Lo que siguió fue una de las escenas más oscuras de la historia de Israel. El hambre se apoderó de la ciudad, no había pan ni agua. La gente comía cuero, animales inmundos, incluso se registraron casos de canibalismo, como lo relata el historiador Flavio Josefo. Las facciones internas de los judíos también comenzaron a enfrentarse dentro de los muros. Jerusalén no solo fue sitiada desde afuera, sino desgarrada desde adentro. El sufrimiento alcanzó un nivel indescriptible. Cuando finalmente los romanos rompieron las murallas, arrasaron todo a su paso. El templo de Jerusalén, la joya del pueblo judío, fue saqueado y destruido por el fuego, cumpliéndose las palabras proféticas de Jesús, cuando lloró por Jerusalén y dijo: No quedará piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Los soldados no tuvieron compasión. Miles fueron asesinados en las calles, y decenas de miles fueron tomados como esclavos. Muchos de ellos fueron llevados a Roma en cadenas, y según varios registros históricos, fueron forzados a trabajar en la construcción del Coliseo romano, el mismo lugar donde décadas después serían asesinados otros judíos y cristianos por entretener a emperadores y multitudes sedientas de sangre. Jerusalén fue devastada. El templo, centro espiritual de la nación, desapareció. Las lámparas sagradas, el oro del santuario y los objetos del culto fueron llevados como botín a Roma. En el Arco de Tito, que aún hoy se puede ver en la ciudad de Roma,
está tallada la imagen de los soldados cargando la menorá sagrada. Pero la tragedia de Jerusalén no terminó allí. Lo que siguió fue un largo camino de humillación, dispersión y transformación radical que marcó profundamente la identidad del pueblo judío y el destino de la ciudad santa. En los años posteriores a la destrucción, Jerusalén fue prácticamente deshabitada por los judíos. Muchos fueron asesinados, otros vendidos como esclavos a distintas partes del imperio, y solo unos pocos lograron escapar. Roma tomó control total de la región de Judea, convirtiéndola en una provincia romana vigilada con firmeza para evitar futuros levantamientos. Sin embargo, el dolor se intensificó aún más en el año 132 después de Cristo, cuando estalló la rebelión de Bar Kokhba, un último intento de los judíos por recuperar su tierra y su libertad. Durante un tiempo, los rebeldes obtuvieron victorias significativas y lograron retomar parte de Jerusalén. Sin embargo, el emperador Adriano respondió con una fuerza implacable. Tras sofocar la rebelión en el año 135 después de Cristo, Adriano tomó una decisión radical y simbólica. Prohibió la entrada de judíos a Jerusalén bajo pena de muerte. En un acto de humillación definitiva, el emperador cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, en honor a su propia familia, Aelius, y al dios romano Júpiter Capitolino. En lugar del templo, construyó un santuario pagano dedicado a este dios. Donde antes se adoraba al Dios de Israel, ahora se ofrecían sacrificios paganos. Jerusalén fue borrada del mapa espiritual de los judíos y transformada en una ciudad romana con arquitectura, leyes e ídolos extranjeros. El monte del templo, lugar más sagrado para el judaísmo, fue profanado. A los judíos solo se les permitía acercarse una vez al año, en el día de Tisha B'Av, para llorar sobre las ruinas de su antigua gloria. Esta escena dolorosa dio origen al símbolo del Muro de los Lamentos, el único vestigio visible del templo que aún perdura. Durante siglos, Jerusalén pasó por manos de distintos imperios, siendo disputada, saqueada y reconstruida una y otra vez. Sin embargo, la historia de la ciudad dio un giro decisivo en el siglo VII. En el año 638 después de Cristo, tras el ascenso del Islam, las tropas musulmanas lideradas por el califa Omar ibn al-Khattab conquistaron Jerusalén. El patriarca cristiano Sofronio entregó la ciudad de manera pacífica y Omar, en un acto diplomático notable, firmó un pacto de tolerancia que permitía a cristianos y judíos permanecer en la ciudad, aunque bajo ciertas restricciones propias del dominio islámico. Bajo el dominio musulmán, la ciudad cambió radicalmente. Jerusalén era considerada la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina, por su conexión con el profeta Mahoma, quien, según la tradición islámica, ascendió al cielo desde allí durante el evento conocido como el Isra y Miraj. Fue entonces cuando los musulmanes construyeron dos de sus estructuras más emblemáticas sobre el monte del templo, el lugar más sagrado para los judíos. En primer lugar tenemos la Cúpula de la Roca, Domo de la Roca, edificada en el año 691 después de Cristo, por el califa Abd al-Malik. Esta estructura dorada fue construida sobre la roca sagrada del monte Moría, donde se cree que Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac y donde antiguamente se encontraba el santo de los santos del templo judío. En segundo lugar, la mezquita de Al-Aqsa, concluida poco después, se convirtió en el centro de oración musulmana en Jerusalén. Juntas, estas edificaciones forman la llamada explanada de las mezquitas o el Haram al-Sharif, un lugar profundamente reverenciado por el Islam y también una fuente continua de conflicto entre musulmanes y judíos hasta el día de hoy. Con el tiempo, los cristianos intentaron recuperar la ciudad. En el año 1099, durante la Primera Cruzada, ejércitos cristianos de Europa, motivados por el fervor religioso y la promesa del perdón de sus pecados, conquistaron Jerusalén tras un sangriento asedio. El resultado fue una de las matanzas más crueles de la Edad Media. Musulmanes, judíos e incluso cristianos orientales fueron asesinados en masa. Jerusalén fue convertida en un reino cruzado y los templos islámicos fueron transformados temporalmente en iglesias. Pero la respuesta del mundo islámico no se hizo esperar. A finales del siglo XII, el famoso líder musulmán Saladino
reconquistó Jerusalén en 1187. A diferencia de los cruzados, Saladino permitió que los cristianos salieran en paz y no ordenó matanzas. Desde entonces, Jerusalén quedó bajo control musulmán por muchos siglos, con breves interrupciones de cruzadas posteriores que nunca pudieron retener la ciudad por mucho tiempo. Finalmente, en el año 1517, Jerusalén cayó en manos del Imperio Otomano, liderado por el sultán Selim I. Esta conquista marcó el inicio de 4 siglos de dominio otomano sobre la Ciudad Santa, un periodo que se extendería hasta la Primera Guerra Mundial en 1917. A diferencia de algunos conquistadores anteriores, los otomanos no destruyeron Jerusalén, sino que la integraron como una ciudad de gran importancia religiosa dentro de su vasto imperio. Aunque no fue la capital administrativa, su valor simbólico para el Islam, el judaísmo y el cristianismo le otorgaba un lugar especial. Durante este tiempo, la ciudad experimentó restauraciones notables, especialmente bajo el mandato del sultán Suleimán el Magnífico, quien reconstruyó las murallas que aún rodean la ciudad antigua. Pero tras siglos de control otomano, llegó un giro decisivo en la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, en diciembre de 1917, las fuerzas británicas, lideradas por el general Edmund Allenby, tomaron Jerusalén sin una gran batalla directa, marcando así el fin del dominio otomano. Fue un momento histórico. Por primera vez desde las cruzadas, Jerusalén pasaba a manos de una potencia occidental, quedando bajo el control británico, lo que abriría la puerta a una nueva etapa en la historia profética y política de la ciudad más disputada del mundo. Poco después, en 1920, la Liga de las Naciones oficializó el mandato británico sobre Palestina, otorgando a los británicos la autoridad para administrar la región. Como parte de ese mandato, se les encomendó un propósito trascendental: preparar el camino para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío, tal como se había declarado en la histórica Declaración Balfour de 1917. Durante este periodo, Jerusalén fue transformándose lentamente. Los británicos intentaron modernizar la ciudad, proteger los sitios sagrados y mantener un equilibrio entre las poblaciones judía, árabe y cristiana. Sin embargo, la tensión aumentó rápidamente. El crecimiento del sionismo, movimiento que impulsaba el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral, provocó resistencia entre los árabes locales. La ciudad se convirtió en un centro de enfrentamientos étnicos, disturbios religiosos y protestas políticas. A lo largo de los años 20 y 30, oleadas de judíos europeos huyeron del antisemitismo y el nazismo y emigraron a Palestina, incrementando la población judía. Pero esto solo intensificó los conflictos. Los árabes protestaban, acusando a los británicos de favorecer a los judíos, mientras que los judíos reclamaban la tierra prometida por Dios y respaldada, en parte, por los acuerdos internacionales. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el horror del Holocausto dejó claro ante el mundo la urgencia de establecer un refugio seguro para el pueblo judío. Sin embargo, los británicos, agotados por décadas de conflicto en la región, decidieron entregar el problema a las Naciones Unidas. En 1947, la ONU propuso un plan de partición: dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como una ciudad internacional bajo administración neutral. Los judíos aceptaron el plan, los árabes lo rechazaron. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, los países árabes vecinos, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, declararon la guerra a la naciente nación judía. Estalló así la Primera Guerra Árabe-Israelí. Jerusalén fue uno de los principales campos de batalla. El nuevo Estado de Israel luchó ferozmente para mantener el control de los barrios judíos en la zona occidental de la ciudad, mientras que Jordania tomó Jerusalén oriental, incluyendo el Monte del Templo, el Muro de los Lamentos y la Ciudad Vieja. Al final del conflicto, la ciudad quedó dividida: Jerusalén occidental bajo control israelí y Jerusalén oriental bajo control jordano. A los judíos se les prohibió el acceso a sus lugares más sagrados durante casi 2 décadas. Pero en junio de 1967, el curso de la historia cambió dramáticamente. Israel,
rodeado por enemigos que anunciaban su aniquilación, fue atacado por una coalición árabe formada por Egipto, Siria y Jordania. Lo que parecía ser una guerra perdida se convirtió en uno de los eventos más sorprendentes del siglo XX, la Guerra de los 6 días. En tan solo 6 días, Israel derrotó a los ejércitos enemigos, ocupó la península del Sinaí, los altos del Golán, la Franja de Gaza, Cisjordania y, por primera vez desde el año 70 después de Cristo, tomó control completo de Jerusalén, incluyendo la Ciudad Vieja. El momento fue histórico y profundamente simbólico. Después de casi 2000 años, el pueblo judío volvía al corazón de su fe, al monte del templo y al muro de los lamentos, el vestigio más cercano al antiguo lugar santísimo del templo de Salomón. Las imágenes de los soldados israelíes llorando ante el muro conmovieron al mundo. El general Motagur, al entrar con sus tropas a la Ciudad Vieja, pronunció las palabras: «El monte del templo está en nuestras manos». Era más que una victoria militar, era el cumplimiento de una promesa ancestral, el regreso de un pueblo a su herencia espiritual. Pocas horas después, el rabino Shlomo Goren, capellán del ejército israelí, tocó el shofar, cuerno de carnero, frente al muro, proclamando: «Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él». Fue un momento que muchos consideran profético, una señal de que Dios no se ha olvidado de Sión y que Jerusalén sigue siendo el centro de su propósito en la historia. Ahora bien, a pesar de haber tomado el control del monte del templo en 1967, Israel permitió que el Waqf musulmán jordano siguiera administrando la explanada de las mezquitas como un gesto de paz y con el objetivo de evitar un conflicto religioso mayor. Sin embargo, el control soberano de Jerusalén quedó en manos del Estado judío, que declaró a la ciudad como su capital eterna e indivisible. No obstante, durante décadas, la mayoría de las naciones del mundo no reconocieron oficialmente a Jerusalén como capital de Israel. En su lugar, mantuvieron sus embajadas en Tel Aviv, siguiendo una política diplomática que buscaba no tomar partido en uno de los temas más delicados del conflicto israelí-palestino. Así, aunque Jerusalén había sido reunificada, su reconocimiento internacional seguía siendo limitado y profundamente disputado. Sin embargo, en diciembre de 2017, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cambió el curso de la historia contemporánea al reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. En un discurso que generó reacciones internacionales, Trump también anunció el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual se concretó en mayo de 2018, coincidiendo con el 70º aniversario de la independencia de Israel. Este acto fue aclamado por muchos como un reconocimiento valiente de una realidad histórica y espiritual, y para el pueblo judío fue una victoria diplomática largamente esperada. Muchos cristianos evangélicos en todo el mundo también lo vieron como un paso alineado con las profecías bíblicas y el favor de Dios sobre Israel. Sin embargo, la reacción del mundo árabe y musulmán fue contundente. Estallaron protestas violentas en Gaza, Cisjordania y otras partes del mundo islámico. Países como Turquía, Irán y la Autoridad Palestina condenaron la medida, considerándola una provocación. La cuestión de Jerusalén sigue siendo el punto más álgido en el conflicto israelí-palestino. Para los palestinos, Jerusalén Este sigue siendo su aspiración como capital de un futuro Estado. Para los judíos, Jerusalén es indivisible. Hoy, en el año 2025, Jerusalén sigue siendo una ciudad hermosa y restaurada, pero también herida y vigilada. En sus calles milenarias se respira historia, profecía y tensión. El Muro de los Lamentos, la explanada de las mezquitas, la Puerta Dorada y el Monte de los Olivos siguen siendo testigos silenciosos de una batalla que va más allá de lo político. Es espiritual. Los disturbios, enfrentamientos esporádicos y la creciente presión internacional sobre Israel demuestran que la paz en Jerusalén aún no ha llegado plenamente. Mientras las naciones se reúnen para debatir su futuro, los cielos observan el reloj profético de Dios en movimiento. La Biblia ya lo había dicho en Zacarías, capítulo 12, versículo 2.
He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En este pasaje, el profeta utiliza una imagen poderosa. Jerusalén es comparada con una gran copa o cáliz, de la cual las naciones beberán, solo para quedar embriagadas y debilitadas por el juicio divino que se desatará al final de la semana 70 de Daniel, durante lo que será la gran batalla de Armagedón, cuando todas las naciones se reúnan para atacar Jerusalén. Es significativo que Jerusalén se mencione con tanta insistencia. En un solo versículo aparece 2 veces, y a lo largo de este capítulo se menciona 10 veces. La ciudad santa no es mencionada en vano. Según las profecías, será el escenario central de los acontecimientos finales, especialmente cuando surja el anticristo, quien establecerá un gobierno mundial y provocará una cadena de eventos que culminarán con el juicio de Dios. Estimados hermanos, ¿cuánto quisiéramos tener en nuestras manos un calendario con las fechas exactas del cumplimiento de todas estas profecías? Pero aunque el calendario divino permanece en misterio, sí podemos reconocer una secuencia clara de eventos proféticos anunciados en las Escrituras, que algún día se manifestarán con precisión. De acuerdo con lo que se nos revela aquí, el período que Jesús llamó la Gran Tribulación dará inicio con el asedio contra Jerusalén. Este evento marcará el comienzo de la confrontación final entre las fuerzas del mal y el plan eterno de Dios, con Jerusalén como el punto central del conflicto, y también de la victoria definitiva del Rey de Reyes. Por lo tanto, estimado oyente, Jerusalén no es una ciudad cualquiera, es la ciudad que Dios eligió para poner allí su nombre para siempre. En ella Cristo fue crucificado, resucitó y desde allí ascendió al cielo. Y será a esa misma ciudad donde Jesús volverá, posará sus pies sobre el monte de los olivos y reinará como Rey de Reyes. Jerusalén es el corazón profético del plan de Dios, el lugar donde el cielo tocará la tierra en su plenitud. Por eso es tan atacada por las tinieblas, y por eso esperamos su redención, sabiendo que desde Sión el Señor gobernará a todas las naciones. Y mientras tanto, Jerusalén sigue siendo un campo de batalla espiritual, político y profético. No tendrá paz verdadera hasta que se cumpla lo que anuncia Isaías capítulo 2, versículo 3. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Por eso oramos, tal como lo expresa el Salmo 122, versículos 6 al 9, donde se nos hace una petición especial: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. El Salmo 122 es una oración profundamente emotiva que expresa el amor del salmista por Jerusalén, no solo como una ciudad física, sino como el símbolo del pueblo de Dios, del lugar donde habita su presencia. En los versículos 6 al 9, encontramos una exhortación directa: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Este llamado no es solo un deseo humano, sino una instrucción divina que revela el corazón de Dios respecto a su ciudad, la ciudad del gran rey. Pedir por la paz de Jerusalén es mucho más que una simple oración por estabilidad política o social. En la Biblia, la paz, el shalom hebreo, implica plenitud, bienestar, justicia, comunión con Dios y ausencia de mal. Jerusalén representa el lugar donde Dios decidió poner su nombre, su trono y su presencia. Por eso, orar por Jerusalén es alinearse con el plan eterno de Dios, reconocer su pacto con Israel y su fidelidad a través de las generaciones. El salmista no solo ora, sino que desea bienestar para quienes aman a Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Revela una conexión espiritual. Aquellos que oran por lo que Dios ama, también recibirán bendición. No es una promesa vacía, sino una manifestación del principio bíblico de sembrar en lo espiritual y cosechar en lo espiritual. Quien intercede por el pueblo del pacto está en sintonía con el corazón de Dios. Luego continúa: haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Esta petición no se limita al ámbito exterior de la ciudad, sino que clama por una paz interna, profunda y duradera, tanto en sus estructuras como en sus habitantes. El salmista muestra que la verdadera prosperidad no radica en la riqueza material,
sino en la paz que solo Dios puede otorgar. Más adelante el Salmo añade: por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Aquí vemos que esta oración no es egoísta ni nacionalista, sino que busca el bien común, el bienestar de los hermanos, los amigos, el pueblo. Quien ora por Jerusalén no ora solo por una ciudad lejana, sino por los planes redentores de Dios en la historia de la humanidad. Finalmente el salmista concluye: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Esta frase encierra el motivo más puro y elevado. No oramos por conveniencia, ni siquiera solo por compasión, sino por amor a la casa de Dios, al lugar donde Él habita, al cumplimiento de su voluntad. Jerusalén representa el cumplimiento de las promesas de Dios, y orar por ella es participar de ese anhelo eterno, que Dios reine desde Sión, que su paz inunde la tierra y que su reino venga. Y es justamente por eso que hoy más que nunca debemos orar, porque Jerusalén, la ciudad por la que clamamos paz, hoy no la tiene. No hay descanso entre sus muros. Hay sirenas que anuncian misiles, hay niños que corren a refugios, hay temor en las calles. Las familias viven bajo la amenaza constante de un ataque aéreo. Este es el cumplimiento parcial de las palabras de Zacarías capítulo 12, donde dice que Jerusalén será puesta como una copa que hará temblar a todos los pueblos, y como una piedra pesada que las naciones intentarán remover, provocando su propio quebranto. Cuando Israel se defiende, el mundo lo condena. Cuando es atacado, la comunidad internacional guarda silencio. Esta contradicción no es casual, es espiritual. La paz verdadera no llegará a Jerusalén por tratados políticos, solo llegará cuando el Mesías regrese y reine desde allí. La guerra actual entre Irán e Israel es un recordatorio de que el tiempo se acorta, es una señal de que la profecía avanza, y es un llamado a la Iglesia a interceder como nunca antes por Jerusalén, por Israel y por el pronto regreso de Cristo. Hoy más que nunca se cumple el llamado de Salmos 122. Jerusalén no tiene paz porque el príncipe de paz aún no ha tomado su trono, pero vendrá el día cuando sus pies se afirmen sobre el monte de los olivos. Hasta entonces, la iglesia verdadera no será indiferente, no será neutral, no será tibia, pedirá, amará, proclamará y esperará con gozo el día en que el reino sea restaurado a Israel. Como dice Isaías capítulo 62, versículo 1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Este poderoso pasaje pertenece a la sección final del libro de Isaías, donde el profeta anuncia la restauración gloriosa de Jerusalén. Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, no habla aquí solo como un hombre, sino como un intercesor incansable que expresa el corazón mismo de Dios hacia su pueblo. Cuando el texto declara, por amor de Sión no callaré, está revelando una determinación firme. El profeta no está motivado por una agenda personal, ni por una causa política, sino por el profundo amor que Dios tiene por Sión, su pueblo y su propósito eterno. Sión no es solamente una colina en Jerusalén, es símbolo de la presencia divina, del centro del gobierno de Dios, del corazón espiritual de su reino. Isaías se convierte en voz profética, representando también a todos aquellos que claman por el cumplimiento de las promesas de Dios. No callar, no descansar, es una actitud de vigilancia espiritual, de persistencia en la intercesión, de fidelidad al llamado divino. Es una invitación al pueblo de Dios a mantenerse firme en oración hasta que veamos la manifestación de su gloria. El pasaje continúa, y por amor de Jerusalén no descansaré. Aquí, el énfasis está en una entrega total. No solo se rehúsa a guardar silencio, sino que también se niega a entrar en reposo mientras Jerusalén no sea restaurada. Esta es una imagen del intercesor que, con pasión ardiente, mantiene viva la llama del propósito divino, que no se conforma con las ruinas del pasado, sino que clama por la redención y la renovación. Luego, el texto añade, hasta que salga como resplandor su justicia. Esta es la meta, que la justicia de Jerusalén, es decir, la manifestación del carácter recto de Dios en ella, sea visible como un amanecer que irrumpe con fuerza. Es un lenguaje de esperanza, de restauración gloriosa,
Isaías está anunciando que llegará el día cuando Jerusalén ya no será símbolo de desolación o guerra, sino de justicia brillante, pública, evidente. Y finalmente dice, y su salvación se encienda como una antorcha. La salvación de Dios será como fuego que no puede ser apagado. La luz de la redención de Jerusalén no será tenue, ni privada, ni oculta, sino como una antorcha elevada que todos podrán ver. Esta imagen señala el cumplimiento final del plan de Dios, no solo para Israel, sino para todas las naciones, ya que desde Jerusalén saldrá la palabra del Señor y el Rey de Reyes reinará desde allí. Este versículo también nos confronta como iglesia. ¿Estamos intercediendo con esa misma pasión? ¿Callamos cuando deberíamos clamar? ¿Descansamos mientras Jerusalén sigue siendo atacada y las promesas de Dios aún no se han cumplido plenamente? Estimado oyente, Isaías, capítulo 62, versículo 1, nos llama a convertirnos en intercesores proféticos, que no se rinden, que no se cansan, que no bajan la guardia espiritual, hasta que la voluntad de Dios se cumpla completamente. Hoy, cuando Jerusalén enfrenta ataques, divisiones y amenazas constantes, esta palabra cobra un nuevo peso. Dios sigue buscando voces que se levanten por amor de Sión, creyentes que no descansen hasta que la justicia de Dios brille como el sol del mediodía y la salvación eterna sea vista por todos. Este no es solo un llamado profético para Isaías, es un llamado para ti y para mí, hoy. Por eso, amados hermanos, les invito a levantar nuestras voces y orar fervientemente por la paz de Jerusalén. Que no callemos, que no descansemos, hasta haber cumplido todo lo que Dios ha prometido sobre su ciudad santa. Oremos. Altísimo Dios, Dios de Israel, Padre de gloria y de justicia eterna, en esta hora me acerco a ti con un corazón quebrantado, clamando por tu ciudad amada, Jerusalén. No lo hago en mis fuerzas, sino en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el Mesías, el Rey que pronto volverá. Señor, tú que has puesto tu nombre en Sión, tú que habitas en medio de los querubines y gobiernas sobre toda la creación, escucha hoy la súplica de tus siervos que interceden por la paz de Jerusalén. Porque tú dijiste en tu palabra, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hoy obedecemos ese llamado, y con lágrimas en el alma clamamos, ten misericordia de tu ciudad, oh Dios, envía tu paz, no como el mundo la da, sino esa paz santa, invencible, que nace de tu presencia. Que cesen los gritos de guerra, que se callen las armas, y que se levante un cántico nuevo, un cántico de redención, desde las calles antiguas hasta los montes que rodean la ciudad. Padre, toca los corazones endurecidos, haz que muchos vean a Jesús, el Hijo de David, el Cordero que fue inmolado, y lo reconozcan como su Salvador. Derrama espíritu de revelación sobre Israel, abre los ojos espirituales del pueblo judío, y cumple tu promesa de traerlos a la plenitud del conocimiento de la verdad. Protege a los inocentes, consuela a las familias que viven bajo el temor y levanta un cerco de ángeles guerreros alrededor de Jerusalén. Que ninguna arma forjada contra ella prospere, que cada plan del enemigo sea confundido, y que Jerusalén se levante como luz a las naciones, como señal profética del reino venidero. Oh Señor, apresura tu retorno, desciende con poder, establece tu trono en Jerusalén y reina con justicia y verdad, porque sabemos que la paz duradera no vendrá de tratados humanos, sino del reino eterno del Príncipe de Paz. Ven, Señor Jesús, reina desde Sión, y hasta que ese día llegue, seguiremos orando, ayunando y creyendo que tu fidelidad jamás falla y que tus promesas son eternas. Amén. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos, para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.